Muy buenas tardes a cada una y cada uno de ustedes. Les damos a todas y todos una afectuosa bienvenida al homenaje que la Universidad de Chile le rinde a uno de sus más insignes maestros, el profesor Humberto Maturana Romesín, quien falleció el pasado 6 de mayo. Por cierto, acá hay un grupo reducido de personas. Muy buenas tardes a cada una y cada uno de ustedes. Que está siguiendo esta Les damos a todas y todos una afectuosa bienvenida al homenaje que la Universidad de Chile, el canal del Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Nos acompañan en la interpretación en lengua de señas Camila Delgado y Catherine Díaz. Preside esta ceremonia el rector de la Universidad de Chile, doctor Enio Vivaldi Béjar, y le acompañan el profesor Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias, el profesor Jorge Podosis, académico de la Facultad de Ciencias, la profesora Vivian Budnick, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, la profesora María Cecilia Hidalgo, académica de la Facultad de Ciencias y presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, y la profesora Jimena Dávila, cofundadora de Matrística. También agradecemos la presencia en este acto del profesor Alejandro Jofré, prorector de la Universidad de Chile, de la profesora Rosa Devés, vicerrectora de Asuntos Académicos, de la profesora Faride Serán, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, de la profesora Sonia Pérez, vicerrectora de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, del profesor Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho, del profesor Arturo Esquella, decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, de la profesora Irene Morales, decana de la Facultad de Odontología, del profesor Francisco Martínez, decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, de la profesora Carmen Paz Castro, vicedecana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, del profesor Horacio Brown, vicedecano de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza, de la señora Magdalena Gandolfo, contralora universitaria subrogante, del profesor Luis Alberto Raggi, senador secretario del Senado Universitario, del profesor Luis Felipe Hinojosa, senador universitario, del profesor Miguel Ángel Morales, senador universitario, de la señora Miriam Barahona, presidenta de la FENAFUCH, y de Valentina Vallejos y Consuelo Salas, ambas representantes de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. Saludamos muy especialmente a Marcelo Maturana y Alejandro Maturana, hijos del profesor, y a Catalina Maturana, su nieta y doctora de la Universidad de Chile. También saludamos a otros integrantes de la familia que acompañan esta transmisión. Iniciaremos esta ceremonia con un audiovisual que rinde homenaje al paso del profesor Humberto Maturana por la Universidad de Chile. Sono
Agradecemos al Centro de Extensión Artística y Cultural, CEAC, de la Universidad de Chile, por la gentileza de compartir con nosotros y nosotras una parte del trabajo de su camerata vocal. La noticia llegó sorpresivamente y conmovió no solamente a la comunidad de la Universidad de Chile, sino a todo el país. El profesor Humberto Maturana había fallecido, y ello evocaba, más que el fin de una vida, el recuerdo de una trayectoria fundamental para el conocimiento en nuestro país. Las redes sociales se inundaron de mensajes de condolencia y evocación de su trabajo, mensajes que fueron refrendados por las principales autoridades del país, incluyendo al presidente de la República. La Universidad de Chile, a través de su rector, Ennio Vivaldi, decretó inmediatamente 3 días de duelo oficial. No podía ser menos. La trayectoria del profesor Humberto Maturana, que no solo fue insigne dentro de los límites de nuestro país, sino que resonó en el ámbito internacional, donde fue un sonado candidato al premio Nobel, incluye su paso por el University College London en 1954, donde estudió anatomía y neurofisiología. En 1958 obtuvo el doctorado en biología de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Entre 1958 y 1960 se desempeñó como investigador asociado en el Departamento de Ingeniería Eléctrica del MIT. En 1960 volvió a Chile para desempeñarse como ayudante segundo en la Cátedra de Biología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Y entre 1965 y el año 2000 fue profesor titular del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias. Entre las distinciones recibidas por el profesor Humberto Maturana se encuentran el McCulloch Award de la American Society for Cybernetics, el doctor honoris causa de la Free University de Bruselas, la medalla Abate Juan Ignacio Molina de la Universidad de Talca y el Medal Gold de la United Kingdom Systems Society. Esto, por supuesto, además del Premio Nacional de Ciencias Naturales, que obtuvo en nuestro país en 1994. Los más entendidos recuerdan al profesor Maturana por sus aportes fundamentales a la ciencia, con el planteamiento del concepto de autopoiesis, concepto presentado por primera vez en su libro de 1972, De máquinas y seres vivos, una obra desarrollada junto a Francisco Varela, alumno y luego colaborador. Sin embargo, la resonancia pública del profesor Maturana excedió esa contribución clave, e incluso quienes no conocían a cabalidad su obra, lo recordarán por su pensamiento público, que siempre promovió el fortalecimiento de la convivencia democrática y el avance en la posibilidad de escucharnos, no solo entre diferentes disciplinas de las ciencias naturales y sociales, sino entre todos quienes conformamos la sociedad. Abrirá este homenaje al egresado, maestro y estudiante de nuestra universidad, Humberto Maturana, el profesor Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Señor rector de la Universidad de Chile, profesor Ennio Vivaldi Béjar, autoridades universitarias, invitados especiales, familiares del profesor Humberto Maturana Romesín, comunidad universitaria. En nombre de la comunidad de la Facultad de Ciencias, deseo agradecer al rector de nuestra Casa de Estudios el hacer un alto en las actividades cotidianas e invitarnos a rendir un sentido homenaje y tributo a la memoria de tan destacada personalidad, académico fundador de nuestra facultad, profesor y maestro de nuestra universidad, inteligencia privilegiada de nuestro país y pensador que se inscribe en la memoria de nuestro colectivo universal. Agradezco la presencia y participación de quienes me sucederán en el uso de la palabra para recordar y rememorar aspectos sin duda notables de la vida y el transcurrir del profesor Maturana entre nosotros. Quisiera recordar que nuestra Facultad de Ciencias, creada por Decreto Supremo 135 del año 1965 del Ministerio de Educación Pública, fue la resultante de una generosa y visionaria voluntad de un puñado de destacados académicos de diferentes facultades de nuestra universidad y externos a esta, que en los años 60 buscaron generar un espacio para el desarrollo de las ciencias en Chile desde una perspectiva propia,
estableciendo la formación de científicos como una necesidad de los tiempos y del futuro, como un nuevo profesional que debía incorporarse al quehacer de nuestro país. Entre estos visionarios y pioneros dispuestos a dar forma a estos sueños estaba Humberto Maturana, académico de la Facultad de Medicina, quien a los 37 años de edad, en el año 65, se traslada al Departamento de Biología de nuestra facultad para enseñar biología general y celular y continuar con sus investigaciones en el campo de la percepción visual en vertebrados, línea de investigación que había iniciado en su estadía en Estados Unidos, con financiamientos provistos por ese mismo país. Tuve ocasión de conocer al profesor Maturana en el año 1971, siendo alumno de la asignatura de Biología Celular. Su empatía y su calidez extraordinaria para acoger a los estudiantes lo hicieron ser siempre un referente estudiantil, producto de la calidad que de él se proyectaba, no por un enciclopedismo que no se tendría duda de sus saberes, sino más bien por su capacidad reflexiva y por inducir a sus oyentes a seguir procesos analíticos formulados desde la conformación de preguntas fundamentales, que iban abriendo espacio a las inquietudes no solo del campo biológico, sino que también de la vida cotidiana con la misma profundidad y valoración académica. Estos primeros años de su carrera académica estuvieron marcados por una amplia y extensa dedicación a labores docentes, tanto como profesor de cátedras como coordinador de laboratorios. Tal vez por esa particular forma suya de ser siempre un individuo abierto a una reflexión permanente, fundamentalmente con una audiencia juvenil, es que se abstuvo de militancias o ideologías en un periodo tan bullente de ellas, como lo fue hacia fines de los años 60 y comienzo de los 70. Posterior a su publicación de su libro de Máquinas y Seres Vivos, escrito en colaboración con el profesor Francisco Varela, y su publicación de la teoría de la autopoiesis, hacia comienzo de los años 70 es que inicia un extenso peregrinar hacia diferentes centros universitarios del mundo, en donde se puede apreciar de los registros históricos de nuestra universidad y facultad la gran diversidad de centros en distintos continentes y países que lo invitaron a exponer sus ideas. Recuerdo que a comienzo de los años 90, particularmente en enero del 94, siendo director del Departamento de Química e integrante del Consejo de Facultad de la época, ya veníamos planteando la necesidad de presentar al profesor Maturana como candidato al Premio Nacional de Ciencias Naturales. Recuerdo que se le encargó esta tarea de recopilación de antecedentes al querido y recordado profesor Tito Ureta Aravena, quien me pidió colaboración en esa tarea. Recuerdo muy vivamente su gran impresión al comentarme un día el haber encontrado trabajos de Maturana traducidos al japonés. Lo llenaban de fuerza el saber esa extensión del conocimiento de Maturana. Efectivamente, ese año recibió este reconocimiento nacional por su aporte al campo de la percepción visual en vertebrados y por sus planteamientos acerca de la teoría del conocimiento. A medida que su fama se fue extendiendo por el mundo, cada vez fue más difícil tenerlo presente en la facultad. Y así fue que en el año 93 disminuye su jornada a 22 horas. Posteriormente, en marzo del año 2005, como decano de ese momento, tuve ocasión de dirigirme al rector Luis Riveros Cornejo en nuestro 40º aniversario para solicitar a nombre de la Facultad de Ciencias la distinción de profesor emérito como uno de nuestros más destacados científicos, rindiendo un merecido homenaje a su trayectoria en reconocimiento a su aporte institucional. Al terminar estas palabras, solo me resta agradecer a su familia
la gran oportunidad que tuvimos como comunidad universitaria de haber compartido tan intensa y extensamente de su compañía por tantos años. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, decano. A continuación, ofrecemos la palabra al profesor Jorge Podosis, académico de la Facultad de Ciencias. Discúlpenme que yo no sea formal, porque en realidad la formalidad es algo que no llego a comprender todavía en mi vida. Los saludo a todos, autoridades, amigos que están acá. Y quisiera hacer, ¿qué voy a hacer? Lo que hago siempre, yo hacer una clase. A lo mejor no es lo más adecuado, pero no sé cómo hacer de otra manera. Y quisiera hacer esta clase del siguiente modo. Hay algo que me gustaría decir sobre el profesor Maturana. Nos conocimos él fue nuestro profesor. Después fuimos colegas un tiempo largo. Y a mí siempre me admiró, me llamó la atención ese carácter de pensador audaz que el profesor Maturana tenía. Era un pensador muy audaz. Y esta audacia se hacía evidente. La manera de ser audaz es perseguir de un modo serio y riguroso las consecuencias de su entendimiento, que por cierto era creativo y alumbraba temas antiguos con luces nuevas. Pero lo que hay detrás es ese rigor, esa seriedad en perseguir las consecuencias. Mucha gente dice o se queja de lo críptico que resulta a veces la lectura de los textos del profesor Maturana. Yo pienso que ese cripticismo, esa cripticidad, esa dificultad en la lectura es equivalente a la que cualquiera enfrentaría, no solo al leer, sino también al escribir, cuando quiere uno decir algo nuevo, algo que no está dicho, algo que es distinto de lo que se dice. Hay que crear palabras, hay que crear un modo de decir que es diferente y que por tanto no tiene que ver con claro, no hay una escucha fácil, a no ser que uno acepte aquello que se le propone. Y eso a veces es difícil. Digamos, claro, es críptico, los textos del señor Maturana son crípticos, es críptica también, no sé, la filosofía de Heidegger o de Kant, son crípticas. Yo no creo que estos pensadores busquen la cripticidad, es que resulta así porque se está diciendo algo que no está dicho, y se quiere hacer evidente rigurosamente. Es muy interesante porque yo lo he experimentado, lo hemos vivido tantas veces, nos pasó esto. Mucha gente lee estos textos y dice, hay dos cosas, no se entiende nada. O dice, pero sí es obvio. Lo que está dicho es una obviedad. O es incomprensible, no tiene sentido. Yo pienso que son dos maneras de no aceptar la pregunta. De no aceptar la pregunta y entonces no aceptar el entendimiento que la respuesta conlleva. Les puedo contar, claro, es un truismo, les puedo contar una anécdota personal, una cuestión que me ocurrió en Brasil. Hace tiempo atrás estaba yo en Brasil en una conferencia en el Instituto Fiocruz, en Río de Janeiro, y estaba haciendo una exposición sobre la cuestión de la deriva natural que desarrollamos en el laboratorio durante un tiempo. Fuimos profesores, profesor Maturana en conjunto del curso de evolución por un montón de tiempo. Me invitaron a Brasil, yo estaba exponiendo la deriva natural ahí, y al final de la conferencia se me acerca un profesor brasilero,
Son estupendos los profesores brasileños. Este es muy flamboyante, para decir un anglicismo, elegantemente vestido, un personaje. Me dice, profesor, lo que usted dice es muy interesante, lo que dice sobre la evolución, me dice, pero lo dijo todo al revés. Así que le dije, precisamente, muchas gracias, profesor, porque quiere decir que lo he dicho bien y usted me ha entendido. Comprende, o es un truismo o no se entiende. Son dos maneras de no aceptarlo. Permítanme ilustrar lo que quiero decir con algunos ejemplos que tienen que ver con, que directamente, digamos, relacionados con el trabajo del profesor Maturana. Voy a ver si puedo compartir la pantalla para mostrarles algo al estilo del profesor Maturana, inspirado en los dibujos en la pizarra. Voy a ver si puedo hacer esto. Ahí está. Lo que quiero mostrarles aquí es una manera gráfica de presentar los hallazgos fundamentales de la investigación en neurociencia del profesor Maturana, que se inició allá por los años 60. Quiero mostrárselos de esta manera, lo hago yo en clase y tal vez resulte ilustrativo lo que quiero decir. Este ojo es el ojo del profesor Maturana, el observador está siempre presente en esta escena, y ese podría ser nuestro mirar. Y este que tenemos aquí es un ser vivo, y es un pez, que ustedes ven, es agresivo, tiene todos esos dientes, y tiene estas superficies sensoriales en verde y en rojo, una red neural y tiene un efector, esta cola. De modo que cuando estas superficies sensoriales se perturban, la verde o la roja, este pez avanza si es la verde o retrocede si es la roja la que está perturbada. Yo hasta aquí no he hecho nada, digamos, esto es sin teoría, es meramente un examen estructural de la relación ser vivo-mundo, porque yo puedo ver esto enseguida, voy a ver esos objetos que están en el mundo de este pez. Hay ese triángulo, este triángulo compuesto con una esfera, hay este cuadrado rojo, este cuadrado compuesto con una esfera, y hay este interesante objeto que es un triángulo y un cuadrado a la vez. Esto es lo que yo veo, o el profesor Maturana, o nosotros vemos. Y además hay todos estos otros objetos ahí, que nosotros podemos distinguir. Entonces, todos estos, es interesante porque ustedes dirían, todos estos son atractores. Pero todos estos son repulsores, ¿no es así? Pero el carácter atractor o repulsor de esos objetos, ¿de qué depende? ¿Depende del objeto o depende de la interacción que ese objeto sostiene con esa estructura? Esa es la pregunta interesante, porque si yo hago un experimento como este y cambio, lo único que cambié, miren ustedes, ¿dónde está? Ah, aquí está. El efector está en ese aspecto de su estructura, en esa dimensión de su estructura, ese efector está actuado desde la red roja. Y acá desde la red verde. Bueno, ¿y qué pasa si yo doy vuelta a eso? Experimento que se puede hacer. ¿Veis? Lo que ocurre es que los atractores se volvieron repulsores y los repulsores se vuelven atractores. Y además ocurre que todas estas otras objetos que yo puedo distinguir, este bicho no los distingue, no tienen presencia. O sea que el carácter de atractor y repulsor que un cierto objeto tenga tiene que ver con la estructura del bicho en el momento en que el bicho encuentra eso.
Y el que esto sea una perturbación o no lo sea, estos objetos sean o no sean perturbaciones, tiene que ver con la estructura del organismo y no con la naturaleza cualquiera fuera de esos objetos. Porque si no hay esta correspondencia en la estructura, entonces no hay acción. ¿Sí? Porque estos que están acá no tienen lugar. Discúlpenme la clase, ¿ya? Sí, claro. Ahora, ¿por qué uno podría detenerse ahí? Pero la cuestión interesante es lo que yo les mencionaba hace un rato, la cuestión interesante respecto del profesor Maturana, tiene que ver con perseguir ese entendimiento. Y déjenme ver, si uno hace eso, va a llegar a conclusiones interesantes, diría radicales, como lo que capaz que pudiera yo mostrarle. Ustedes están viendo eso, ¿no? Esta es la conclusión a la que uno llega si uno persigue esta cuestión. Bueno, ahí está la sopa de letras. A mí me gusta ese ejemplo porque me parece que es ilustrativo. Está la sopa de letras ahí. Y dependiendo de lo que yo haga, del modo en que se lea, es que surge lo que dice. Si leo en castellano, ahí dice egos, y si leo en castellano al revés, dice delirio. Y si leo en inglés, dice heart o dice pipe. Pero resulta que ahí no dice nada, a no ser que sea leído. El ambiente es un pretexto. Los objetos con que los seres vivos interactúan surgen de las acciones de esos seres vivos. Es la consecuencia, el decir esto, es la consecuencia rigurosa de la situación experimental que les planteé antes. La existencia de estos objetos depende del ser vivo que interactúa con ellos. Y esto, discúlpenme que hay un problema técnico aquí. No puede pasar. Esto, claro, es que eso pone en cuestión si yo voy a mirar a los seres vivos de esa manera. Y no quiero discutir, debiera en este momento discutir la autopoiesis si estuviera haciendo una clase programática, pero la cuestión de la autopoiesis tiene que ver con entender con la pregunta de cómo es que los seres vivos operan así, cómo están constituidos de modo que operan de ese modo. Y la respuesta es siguiendo este entendimiento riguroso, autopoiesis. ¿Qué quiere decir? Unidades discretas en continuo cambio estructural que producen continuamente los componentes que las constituyen. Autopoiesis molecular. Pero si ahora entonces yo puedo mirar el resto de la biología, de digamos, todas las dimensiones de la biología las puedo mirar de esta manera. Y yo me encuentro con este humedal. Y en ese humedal hay esa enorme diversidad de aves, por poner los que a mí más me convocan, de los seres vivos que están ahí. Miren los de abajo, no sé si los conocen, este es un guairao, esa es una garza grande, esa es la garza cuca, un animal hermoso. Son 3 de la familia de la garza, son 3 de los muchos que están ahí. Entonces están ahí como adaptación a un mundo preexistente. Podrían estar como adaptación a un mundo preexistente si el mundo que los bichos viven surge de sus acciones. Al revés, si el mundo que los bichos viven surge de sus acciones, entonces lo que yo debo esperar es encontrar una enorme diversidad de modos de vida en lo que me parece a mí ser el mismo ambiente. Y voy a encontrar además que las singularidades de la estructura de cada uno de estos bichos están estrictamente asociados con su modo de vida. ¿Puedo decir entonces que hay una referencia externa?
respecto de la cual se acomodan, es la pregunta, ¿no? Y si ese es el caso, ¿puedo entonces tratar una situación de encuentro entre dos organismos, el lenguaje, como una situación de transmisión de información? ¿Pueden traspasarse cosas los seres vivos? ¿Es legítimo hablar de traspaso de información cuando yo encuentro una interacción de congruencia conductual, o debo más bien referirme a eso como una situación de coordinación de la conducta que tiene un fundamento estructural, que es histórico? ¿Qué quiere decir traspaso de información? Informar quiere decir dar forma. Puede dársele forma a un ser vivo a través de sus a través de interacciones con agentes externos, en circunstancias que esos agentes externos son tales solo si la estructura del sistema lo permite, como lo vimos hace un rato. Eso es, pienso yo, perseguir rigurosamente las consecuencias del entendimiento que se alcanza mirando la situación de la interacción ser-vivo en torno en el proceso perceptual. Finalmente, hay algo general que se aprende de esto que yo quisiera enfatizar. Hay una cuestión aquí que está dicha que nos permite entender, digamos, entender cómo el pensamiento del doctor Maturana se expande, después se expande a tantas dimensiones de la cultura. Los seres vivos se construyen históricamente a sí mismos por medio de sus acciones. Este ejemplo lo mostré ayer y me gusta en la academia, así que la profesora Hidalgo, no, por favor, no me ponga mal la nota, porque repetir la clase 2 veces ya. Ese chimpancé estaba martillando, y esa piedra es un martillo. Es que martillar hace al martillo. Ese es un martillo neolítico, paleolítico. Y ese es un martillo representado ahí en esa escena. Pero claro, es que martillar hace al martillo, no es al revés. Los seres vivos se construyen por medio de sus acciones. Esto quiere decir que ver es primero que el ojo, y que la gallina surge del gallinear. Siempre hay una acción. Siempre hay una acción. La pregunta es, ¿qué hace a los humanos? La respuesta, siguiendo este pensar riguroso. Los seres humanos surgen históricamente en la convivencia, en el vivir social. Esto es el convivir, aceptación, respeto, colaboración, que es el fundamento del pensamiento humanista que el profesor Maturana desarrolló después. Y esto es lo último que les muestro. Ese fractal. Con ese fractal yo quisiera significar la biología. La biología es una disciplina que tiene múltiples, irradian múltiples dimensiones. Y esas dimensiones irradian múltiples dimensiones, tiene caminos, avenidas de exploración, de investigación, de preguntarse, modos de preguntar, preguntas, van irradiando unas de otras de esta manera fractal. Pero claro, si uno está en una rama, es muy difícil pasar a la otra. Si uno está acá en este cristal, ¿cómo llega a este otro? Tiene que pasar por el centro, hacer un camino que pase por el centro. Y lo que está en el centro es los seres vivos como sistemas, la organización de los seres vivos entendidos desde la biología. Pero lo mismo puede decirse de la filosofía. Lo que está en el centro de la filosofía tiene que ver con
perdón, eso no es lo que quiero yo que ustedes vean. Tiene que ver con lo real, con el conocer. Y lo que está en el centro de las ciencias sociales tiene que ver con la socialidad y con la fenomenología sistémica. Y para decirlo de una manera alegórica, el experimento de la rana del año 60, que yo dibujé en sus consecuencias con esto, el pez neuronal, este pez neuronal que les mostré al principio, la reflexión sobre el pez neuronal toca el corazón de estas disciplinas. Y eso es lo que hace, pienso yo, al pensamiento del profesor Maturana, a su trabajo intelectual, una cuestión tan amplia y con tantas dimensiones. Resistida, admirada, yo me pregunto si comprendida también. Ayer decía Juan Carlos en la academia que los frutos de esta obra están todavía por verse. Yo tiendo a coincidir con él, pero no digo más. Eso es lo que quisiera decir en estas circunstancias. Me alegro que haya resultado y que me hayan escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, profesor Podosis. Para continuar, dejo con ustedes a la profesora Vivian Budnick, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, quien trabajó como estudiante e investigadora con el profesor Maturana. Está con su audio silenciado, profesor. Señor rector, compañeros del laboratorio de Maturana, todos ustedes que escuchan, gracias por darme el honor de despedirme de este gigante. No quiero contradecir a Podosis, pero cuando quiero pensar en Humberto Maturana, humildemente me doy cuenta que no puedo hablar en detalle de su ciencia. Esas frases largas y circulares, sin coma y casi sin punto final, que no se podían decir en un solo aliento. Esos conceptos que cuando uno creía que ya los había entendido, porque estaban compuestos de palabras tan simples, volvían al principio de la idea que estaban tratando de explicar en primer lugar, y se enredaban en mi conciencia entre muchos símbolos de pregunta, pero sin ninguna respuesta. Eso no fue el caso de otros de mi generación, Juan Carlos Letelier, Jorge Podosis, Gonzalo Marín, Alfredo Kirwood, Kiko Aboitis y otros. Me pareció que ellos tuvieron no solo la capacidad de entrar en esa maraña de pensamientos y seguir cada hebra hasta el final, pero que todavía lo hacen, y aquí en Chile, tal vez extendiendo las ideas o probablemente dándole vida a ideas nuevas, pero todas con un origen puntual en las enseñanzas de Maturana. Aunque creo que nunca pude realmente hacer las distinciones de palabras y conceptos que en mi cabeza sabían tan similares, sí puedo decir que Maturana dejó en mí una marca indeleble, que de alguna manera u otra dirigió mi camino. La necesidad insaciable de entender la organización de los seres vivos y las bases biológicas del aprendizaje. Un implacable deseo de dedicarme a la ciencia completamente y un placer casi lúdico de pensar, de generar ideas, de experimentar, de saber e indagar por nada más que el saber mismo. De esa misma manera en que las mitocondrias una vez fueron entidades vivas independientes de nosotros, unas bacterias, y que ahora ellas son parte esencial de nosotros, sin las cuales no podríamos estar vivos. De esa misma manera, Maturana entrelazó sus ideas en el telar de nuestras neuronas, en un tiempo en que nuestros exoesqueletos todavía no se habían endurecido. Entonces está claro que Maturana está todavía vivo, y sus ideas siguen corriendo por los caminos en los cuales ya no camina. Mi apreciación y respeto por el hombre, como filósofo, epistemólogo,
como neurobiólogo del conocimiento, no termina solo ahí. Él también tiene mi respeto como humanista, tratando de entender la compleja condición humana, confrontándose con temas tan mundanos como enigmáticos, como el amor, el sentido de saber jugar, la importancia para los niños de jugar con los adultos, los conflictos que surgen en las relaciones humanas, normalmente debidas a sentimientos de nuestro lenguaje y de nuestra manera única de sentir como individuo. Como su ciencia, confieso que cuando intento traducir esas marcas pintadas en un lienzo, como un dibujo de lo que somos como humanos, no puedo alcanzar su significado con la claridad que quisiera. Pero la verdad es que tengo una íntima sospecha que él también me enseñó en esos espacios. Hasta luego, doctor Maturana. Muchas gracias, profesora Butnik. Ahora dejo con ustedes a la profesora Jimena Dávila, cofundadora de Matrística con el profesor Maturana, uno de los proyectos fundamentales a los que dedicó su vida desde el año 2000. Tiene que activar su micrófono, profesora Dávila. Gracias. Buenas tardes a todos y todas, y en especial al rector don Ennio Vivaldi, a quien el doctor Maturana consideraba un amigo. Bueno, para mí es un honor haber sido invitada a participar de esta ceremonia en homenaje al doctor Humberto Maturana, en esta casa de estudio que fue su hogar por tantos años de su vida. El doc, como cariñosamente lo llamábamos, era un apasionado por la ciencia y la docencia. Amaba ser profesor. En sus años mozos era feliz con un pizarrón y un pedazo de tiza en la mano. Él sostenía que la tarea fundamental de la universidad, así nos comentaba al equipo, es ser formadora de la juventud, tanto en el pensamiento crítico y certero, como en el estímulo a su creatividad en la ciencia, en las artes o el humanismo. Es tarea esencial de la universidad, decía, ampliar la capacidad reflexiva de sus alumnos. Como cofundadora de Matrística, tuve el privilegio de compartir con él 22 años de preguntas, reflexiones y conversaciones que alimentaron y continuarán nutriendo unas bellas jornadas en torno del entendimiento de lo humano. Fue y sigue siendo amigo hermanados del alma, a quien lo movilizaba el profesoriar, el escuchar preguntas, comilla, una preguntita por el amor de Dios, decía, la reflexión como el motor para la creación de ideas y su escribir pausado e impecable. En sus palabras en el libro del vivir, página 16, él señaló, comilla, la historia que da origen al presente en que hoy me encuentro no ha ocurrido en un vivir sin errores ni cegueras. Errores y cegueras que han sido fuentes de dolores y confusiones en mi vida profesional y familiar, a la vez que oportunidades de reflexión y ampliación de mi comprensión de la naturaleza del vivir biológico, cultural, humano. Errores y cegueras que quisiera no haber vivido y que al verlos me han llevado, tal vez, a lo más importante, que es aceptar sin queja la responsabilidad de vivir, sabiendo que soy el generador de los mundos que vivo. Conscientes de que sé que en ellos no hay verdades absolutas y que solo puedo escoger qué quiero conservar en mi vivir y convivir, escogiendo muchas veces caminos que después siento que fueron errores, que no puedo deshacer y ante los cuales solo me queda, si es posible, el reconocimiento de mi honestidad en el deseo de no cometerlos nuevamente, preguntándome qué quiero conservar y qué no quiero conservar en lo que me queda por vivir. Es este el doc que nosotros vivimos en Matrística.
un Doc que tuvo esa gran humildad de mirarse a sí mismo. En el 2015 declaró, comillas, doy gracias a la vida misma, el haber vivido hasta hoy, para ver nacer, crecer y fructificar el árbol del vivir. Cierre comillas. 6 años más siguió pensando, co-creando, colaborando, ampliando el entendimiento de lo biológico-cultural, nuestra creación que se transformó en sus últimos años en un descubrimiento que lo iluminaba. De hecho, se declaraba biólogo cultural. Esta fue su gran motivación en los años que pasamos juntos en Matrística. De hecho, nuestro último libro, Revolución Reflexiva, que fue lanzado hace pocos días, solo el 23 de abril del 2021, hace poco, donde escribimos, comillas, los seres humanos no somos avatares virtuales, tenemos identidad y una historia cultural, cierre comillas. Y desde ahí la invitación es que Humberto Maturana no puede transformarse ni en un avatar ni en un trofeo de quien tiene más o menos tiempo con él, porque si no, no hemos entendido nada de su paso en esta vida. Él nos invitó a todos a preguntarnos, ¿qué curso seguirá el vivir y convivir humano y el mundo natural si seguimos en esta psiquis cultural de apego al poder que lleva al sometimiento, a la arrogancia, fuente desde donde se nutre el ego, que se distingue como la autovaloración de sí mismo o misma, y el control sobre otros y otras, y sobre Gaia, que es nuestro hogar? Esta psiquis de competencia es la que nos trajo a este presente doloroso como humanidad. ¿Tendremos los seres humanos la audacia de entender que somos el problema, el camino para resolverlo y la solución? Durante su vida como biólogo, científico y profesor y filósofo, Humberto tuvo 2 hogares en su amado Chile que acogieron su producción intelectual, la Universidad de Chile y luego Matrística. En ambas nos maravilló con su presencia, genialidad y generosidad. Y en alguna de las tantas conversaciones, él me habló de Andrés Bello y lo que decía en su discurso inaugural en la Universidad de Chile el 17 de septiembre de 1843, comillas, la difusión de los conocimientos supone uno o más hogares de donde salga y se reparta la luz, que, extendiéndose progresivamente sobre los espacios intermedios, penetra al fin las capas extremas, o sea, hacia la comunidad. En este momento solemne son muchas, tantas las palabras que me gustaría decir para expresar mi admiración, cariño y respeto por la figura del Doc, y al mismo tiempo soy consciente que todo lo que diga resultará breve e insuficiente. Su honestidad intelectual, su conversar sereno y profundo, que encantaba e inspiraba, su sonrisa, su exquisito sentido del humor, sus chistes de Donoto y sus carcajadas, sus momentos de recogimiento reflexivo, su silencio, sus preguntas, su escucha, su mirada, sus bufandas, su cabello canoso y enrulado. Una vez le preguntaron si le gustaba la fama, a lo cual él respondió, comillas, la fama es transitoria, es algo que la gente regala desde el entusiasmo y que se desvanece con el entusiasmo que le dio origen. Yo creo que lo que yo he hecho, sin embargo, perdurará más que la fama que yo tendré. Cierre comillas. Muchas gracias por haberme y habernos invitado a ser parte de este homenaje. Ha sido un momento muy significativo y simbólico. Hasta siempre, querido Doc, amigo, colaborador, maestro. Tu familia matrística te acoge y te respeta y te amaremos como siempre. Muchas gracias. Muchísimas gracias por las emotivas palabras que compartió con nosotras, profesora Dávila.
Ahora dejo con ustedes a la doctora María Cecilia Hidalgo, académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y presidenta de la Academia Chilena de Ciencias. Muy buenas tardes, señor rector, autoridades universitarias, familiares del profesor Maturana, académicos y participantes de este homenaje. Agradezco muy sinceramente la posibilidad de expresar como presidenta de la Academia Chilena de Ciencias unas breves palabras en este homenaje al profesor Maturana. Yo lo conocí hace ya muchos años, cuando yo era una muy joven, egresada de bioquímica, en que trabajaba en unos laboratorios muy antiguos del profesor Mario Luxoro en la Facultad de Medicina, y tuve el privilegio de ver las reuniones en que una serie de personas muy destacadas de la ciencia chilena se reunían para analizar la posibilidad y tratar de generar la Facultad de Ciencias. Fueron conversaciones a las cuales yo tuve el privilegio, como dije, de asistir, que finalmente el año 1965 culminaron con la creación de la Facultad de Ciencias. Y yo pienso que debemos agradecer al profesor doctor Humberto Maturana su generosidad al haber decidido volver a Chile, pese a haber podido quedarse en muy prestigiosos laboratorios extranjeros. Porque, y eso lo compartimos muchos de quienes hemos vuelto al país, tenemos la convicción, y él la tenía muy profundamente, de que había que devolver al país lo que el país nos había entregado al darnos una educación universitaria prácticamente gratuita. Y en este sentido quiero destacar la labor de un grupo de personas, de científicos y científicas que en nuestro país han hecho un avance en la neurociencia muy importante. Y me quiero referir a quienes ya no están con nosotros, al doctor Joaquín Luco, al doctor Mario Luxoro y Eduardo Rojas, que hicieron contribuciones muy importantes tanto a aspectos cognitivos de la neurociencia como a aspectos más biofísicos y celulares. Y por supuesto, el trabajo del profesor Humberto Maturana junto con Francisco Varela representan un avance inédito en el conocimiento y en la neurociencia. Y por eso quiero destacar que junto con otros científicos hemos logrado poner en el mundo conocimiento generado en Chile. Y estoy segura, como lo decía ayer el doctor Juan Carlos Letelier, que en los próximos años el trabajo generado y las ideas generadas por el profesor Humberto Maturana van a tener un impacto cada vez mayor en el desarrollo de la neurociencia y los aspectos cognitivos de la misma. Por lo tanto, para nuestra Academia de Ciencias es una gran pérdida haber perdido al profesor Humberto Maturana, uno de sus miembros distinguidos. Y con estas breves palabras me despido al profesor Maturana, que esto no sea un duelo, sino una celebración de su trayectoria. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Hidalgo. Ahora quisiera ofrecer la palabra a la máxima autoridad de la Universidad de Chile, su rector, doctor Ennio Vivaldi. Muchas gracias, un saludo muy afectuoso a todas y todos los presentes. Un abrazo a la familia de Humberto Maturana. Es muy significativo tenerlos a todos ustedes acá. Humberto Maturana representa, en primer lugar, una suerte de paradigma, si se quiere, de la inteligencia, de la capacidad de ver, de leer entre líneas la realidad. Y muy interesantemente, un hombre muy consciente de los límites de esa inteligencia cuando es el ser humano quien está operando y cómo esa se confunde con las emociones. A poca gente le he escuchado observaciones más profundas acerca de las emociones y cómo
ejemplo, hace algunos minutos, antes de venir para acá, yo estaba en una reunión de un ministerio y pedí disculpas porque tenía que venir para acá y no se me hubiera pasado por la mente que en ese instante se me iba a quebrar entera la voz. Y es porque reconocemos, e insisto, a nadie le escuché frases más certeras respecto a la emoción que al propio Humberto Maturana, paradigma de la inteligencia, en reconocer ese suerte, no solamente de autonomía de la emoción, sino que también de las sorpresas que permanentemente le da a la inteligencia. Y ese juego de inteligencia y afecto, y destaco una tercera dimensión que casi, si se quiere, es como una síntesis superadora de las dos, ¿ya? También he conocido a muy poca gente que haya hecho, a partir de sus convicciones intelectuales y de su autoconciencia emocional, una ética, como muy bien aquí se ha recordado. Ya él deducía o proyectaba de su propio pensamiento el respeto por el otro, y de ahí surgía una valoración de la democracia que, como él tan hermosamente expresó en una oportunidad que nos privilegió con una clase inaugural, dijo una cosa preciosa, dijo, la democracia no es una forma de gobierno, es una forma de convivir con los demás, de estar con los demás, de interactuar con los demás. Menciono, tratando de hilvanar muchas cosas que aquí se han dicho, y todas preciosas, y agradezco cada una de las intervenciones. Agradezco que la Universidad de Chile pueda convocar a un acto con estas reflexiones que aquí hemos escuchado, con estas emociones que aquí hemos escuchado. Y alguna de ellas, por ejemplo, cuando Cecilia Hidalgo habla de Maturana volviendo a Chile, y cuando antes Jorge y la profesora Dávila hablaban, por ejemplo, de la estructura, ¿ya? A Maturana no le cabía ninguna duda que él tenía una estructura que era sencillamente formada en Chile, que solo tenía un operar concreto en Chile. Se lo escuché decir muchas veces, lo escuché una idea impresionante. Lo comparaba incluso con, y esto tiene todo que ver con lo que nos decía Jorge, lo comparaba incluso con un pez. Decía, si uno saca el pez de la pecera y lo pone afuera, no es que no sepa hacer nada, sino que sabe hacer lo mismo que hacía en la pecera, que es lo único que sabe hacer, o sea, porque su estructura determina ese accionar, ¿ya? Que era una imagen típica que él usaba en sus cursos, su clase introductoria. Entonces, él sentía, y le escuché otras cosas más lindas que no, pero que él estaba sobredeterminado por esta sociedad que conocemos como Chile, al tal punto que un muy querido amigo nuestro, digamos, y muy admirador, como todos nosotros, de Maturana, el genetista Carlos Valenzuela, decía que para Maturana, precisamente hablando de esto de Maturana y Chile, la gran figura que Chile puede proyectar en este ámbito, entonces hacía la muy buena humorada decir que para Humberto Maturana Chile era su autopollón, ¿ya? Un neologismo interesante, digamos, que proponía Carlos Valenzuela. El libro Máquinas y Seres Vivos, un libro sobre la circularidad, como lo expresa desde su misma portada, la primera edición inolvidable, muchos de nosotros la tenemos y atesoramos, ¿ya? Y precisamente presentábamos un calendario que tenía una serpiente mordiéndose la cola. Por lo demás, ese fue el sueño que llevó a Kekulé a concebir el anillo de benceno. Pero la idea de circularidad, la idea de que lo que uno piensa que tiene los extremos alejados, ya que la idea del anillo de benceno de Kekulé, ya que no le calzaban, como
por lo menos a todos aquellos que provienen de esta área lo saben, porque no entendía por qué había esa relación entre el número de carbono, hidrógeno, oxígeno, pero todo eso hacía sentido si uno juntaba y decía esto no es una cosa lineal, sino que es un anillo. Y esa idea de cerrar círculo o de entender de esta manera, como muy bien lo explicó Jorge, la relación entre el sujeto que conoce y el objeto que está conocido, creo que es un aporte que a uno lo dejaba conmocionado cuando escuchaba a Humberto Maturana hablar de esto. De hecho, su libro, llamó la atención, su libro usa la conjunción y, que es una de las cosas en las cuales él fue siempre más pertinente, porque el libro se llama De máquinas y seres vivos, o sea, ¿qué significa eso? Que aquí están las máquinas, acá están los seres vivos, o sea, hay máquinas y seres vivos. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hace que aquí están las máquinas y están los seres vivos? ¿Cómo distinguimos máquinas y seres vivos? Y lo he dicho otras veces, me lo habrán escuchado quizás muchas veces, que cuando uno trataba de volver a explicar lo que era una universidad, a Maturana haciéndose esa pregunta, que realmente no es una pregunta qué es la vida o qué distingue a las máquinas y los seres vivos, que lo hace, cómo sabemos cuando estamos frente a una máquina o un ser vivo. Esa idea de Maturana para mí representa, simboliza lo que es el ingreso a la universidad. Significa uno que aparecen preguntas que no busca una respuesta inmediata a la pregunta que se está haciendo, sino que es un remesón que uno recibe. Esa pregunta no es hay algo que usted debería conocer, señor, y se lo estoy preguntando y deme la respuesta correcta. No, es otra categoría de preguntas en las cuales se abren mundos, se abren horizontes insospechados, en los cuales uno siente que gana acceso. Y esto por esta precisión, por esta necesidad de distinguir, bueno, a la base misma de la percepción, él como neurofisiólogo sabe perfectamente bien, está precisamente la detección de borde, es decir, aquí hay algo que se hace distinto y en este momento lo que capta los sistemas perceptivos es precisamente esos bordes. ¿Ya? Hoy día la inteligencia artificial lo reproduce. Muchos de nuestros compañeros, muchos grandes amigos míos comenzaban a hablar en este lenguaje que se adjetivaba maturanesco, el adjetivo puede no ser válido, y hablaban del observador, del acoplamiento estructural, ¿ya? El énfasis en este sujeto autopoyético. Recuerdo muchos de ellos, nombro una muestra mínima, pero quiero también expresar un cariño por el legado que Maturana deja con tanto discípulo que reciben una influencia tan dramática. Muy pocas veces uno ve un maestro tan sano, tan generoso, y que influye tanto a la generación que está formando, y entre los muchos que podría nombrar, son miles, pero por lo menos quiero nombrar a Bernardita Méndez, a Jaime Olavarría, a Jorge Podosí, a Juan Carlos Letelier, a Marilu Elwin, a Pedro Maldonado y tantos otros. Creo que Maturana representa también en un momento en que un cierto pragmatismo, una cierta forma muy, no sé, muy reduccionista, muy individualista, se imponía incluso yo diría sobre la sociedad y sobre la universidad. Yo creo que Maturana representó para nosotros una verdadera bandera al viento de una intelectualidad, de un pensamiento que no estaba al servicio o no tenía que rendirle pleitesía a algún grado de inmediatismo económico, como quieran ustedes llamarlo, productivo, como quieran llamarlo, sino que esta bandera al viento de una inteligencia que es consustancial a lo humano, que va a estar presente en el arte, que va a estar presente en la cultura, en su sentido más amplio, en el afán de aprender, en ese hedonismo que tiene el aprender, produce placer. Aprender, entender, es una operación placentera. Y es por ello que va mucho más allá que yo creo que un maestro, porque representa como simboliza
lo que es esta razón de ser del mundo intelectual que es la universidad. Y es por eso que en este momento a nosotros nos resulta particularmente significativo. Estoy de acuerdo con lo que decía Juan Carlos totalmente ayer, digamos, y yo creo que todos nosotros en la universidad vamos a mantener esa imagen. Desde luego en Carena habrán oportunidades de rendirle homenaje, ya hay una serie de acciones que estamos emprendiendo. Creo que es por lo demás un ejemplo magnífico de lo que es una idea de una fertilidad tal que no necesita un determinado terreno específico para que esa idea germine, sino que por el contrario, es una idea que transdisciplinarmente puede llegar a muchos rincones, como de hecho economistas, filósofos, sociólogos, psicólogos de las más distintas especialidades acogieron este pensamiento de Humberto Maturana. Y por lo tanto, creo que la Universidad de Chile ha tenido un privilegio infinito, que sea un lugar que se asocie con esta labor creativa de Humberto Maturana, que hayan tantas personas que se hayan formado, que haya creado un lugar tan acogedor. Creo que no hay laboratorio en el mundo que se compare con lo que era entrar ahí a lo que llamaban el Rayo, y que él denominó laboratorio ya, de epistemología experimental. Y es algo que queda, que está aquí entre nosotros, que es un ejemplo y que por sobre todo quisiera también circularmente terminar mis palabras como las empecé. Este hombre de inteligencia y rigor cognitivo excepcional, este hombre de una emoción conmovedora, de una necesidad de comunicarse con el otro, asumiendo la existencia del otro, no desplegando la propia, sino que asumiendo el interlocutor con el cual estaba hablando, genera esta ética de la cual todos somos discípulos y la cual espero y sé que todos sabremos honrar. Muchas gracias. Muchas gracias, rector, por las profundas reflexiones que ha compartido con nosotros y nosotras hoy. Para finalizar esta emotiva ceremonia, quisiera dejarles con un audiovisual que da cuenta de un homenaje muy especial que queremos compartir con ustedes. Una forma en que la memoria del profesor Maturana y su paso por la Universidad de Chile no desaparecerá jamás. Un pequeño algarrobo fue plantado en honor al profesor Humberto Maturana en la plaza que recibe a las y los visitantes del Parque Carén de la Universidad de Chile. Acompañaremos su crecimiento, tal como lo hemos hecho con los ejemplares maduros de algarrobo y las más de 1000 hectáreas de acacia cabén de ese ecosistema protegido. Que 1000 saberes, diálogos, juegos y colaboraciones transcurran en ese espacio. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza por las gestiones que permitieron este homenaje. Agradecemos también a todos y todas quienes han sido parte de esta ceremonia, que nos convoca e interpela a todos y todas en torno a la memoria de una figura fundamental para nuestra universidad, cuyo legado, sin duda, será imperecedero. Muchas gracias y buenas tardes. Cerraremos esta ceremonia con la interpretación del himno de la Universidad de Chile.
Egresado maestro estudiante, vibrante era la universidad. Bajo el blanco y ardiente estandarte que levanta la ciencia y la paz. Egresado maestro estudiante, vibrante era la universidad. Madre nuestra, no solo te amamos por tus muros de piedra y de sol, tus cimientos de luz los llevamos enterrados en el corazón. En ti canta la vida su coro, nada muere pasando tu umbral. Juventud como un río sonoro, agua fresca de la eternidad. Egresado maestro estudiante, vibrante era la universidad. Bajo el blanco y ardiente estandarte que levanta la ciencia y la paz. Egresado maestro estudiante, vibrante era